Paz y gracia sean ustedes. Y aquel fue el saludo. Así lo de entender la escritura, que paz y gracia es el saludo. O sea, paz y gracia sean ustedes es el saludo. Y aconteció que yo estaba en un lugar y había ahí un lugar, y en ese lugar estaba alguien, y aquel que estaba ahí era un ser humano, y aquel ser humano quiso hacer pecado en contra de mí con su mano. Pero aconteció después que a aquel ser humano le aconteció accidente, y con la mano que quería hacer pecado en contra de mí, pues en la mano tenía como dañado, como rasgado por lo que le aconteció, porque le aconteció un accidente. A aquel ser humano le aconteció un accidente, y en la mano se le veía ahí como rasguño, como cuando está rasgado en la mano. Se le fue dañando la piel de la mano se le fue dañando, pero por el accidente que tuvo. Y así es. Entonces, yo tengo a mi Dios. Anteriormente yo había hecho oración para que mi Dios esté guardándome, cuidándome, y hago oración a mi Dios, pidiéndole lo que necesito. Y se hace la oración a mi Dios en el nombre de Jesús. Se puede hacer la oración diciendo: Dios mío, ayúdame ahora mismo y siempre. Te lo pido, Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Así es la oración. Y ahí le puede hablar pidiéndole lo que necesita, y también puede decirle otras palabras. Entonces, así. Y yo pude entender que mi Dios me cuida de los que han querido hacer pecado en contra de mí, y el pecado es hacer lo malo. El pecado es lo malo. El pecado es hacer lo malo. Eso es pecado. Me lo da a entender la escritura. Entonces, ahí puede entender que quien quiera hacer pecado, quienes quieran hacer pecado en contra de mí, pues le va a ir mal, pues van a tener su merecido, pues van a tener castigo de parte de mi Dios. Pues yo lo que hago es
dejar que mi Dios obre en el cuidado de mí. Y yo hago lo que es permitir que mi Dios me dé lo que necesito, porque porque yo mismo lo estoy permitiendo, yo mismo estoy permitiendo que mi Dios obre, porque creo en Él. De entender en una parte de la escritura que Jesús no pudo realizar muchos milagros por la incredulidad de la gente. Entiendan que la incredulidad no debe de haber en la gente para que Jesús pueda realizar milagros. Para que Jesús pueda realizar milagros, obras, para que Jesús pueda hacer lo que Él quiera hacer. Para que Jesús pueda darle lo que usted necesita. Entonces, des en cuenta que la incredulidad no debe de haber. Para que Jesús pueda hacer obras, milagros, como sanar, como darle lo que necesita a usted, pero no debe de haber incredulidad. Eso me lo da a entender la escritura, que la incredulidad no debe de estar en usted, para que usted pueda tener lo que necesita, para que Jesús haga milagros en usted, haga milagros en usted. Tiene que no estar con la incredulidad para que Jesús haga milagro en usted. Entiendan que no debe de haber incredulidad. Entiendan que no debe de haber incredulidad, no debe de haber incredulidad en ustedes, para que Jesús pueda hacer milagros, para que Jesús pueda hacer obras. Entonces ya saben. Y entiendan que también mi Dios puede cuidar a ustedes, pero tienen que creer en Él. No debe de haber incredulidad en ustedes. Ya lo saben. Entonces entiendan que la incredulidad no debe de haber en ustedes, y para que Jesús pueda hacer milagros, pueda hacer obras. Entonces ya lo saben, y esa es una experiencia que tuve de mi Dios cuidándome, mostrando que Él puede hacer por cuidarme, por defenderme. Da a entender en otra parte de la escritura, de entender que mi Dios peleará
por mí, por su pueblo, por la gente que clama a Él y le pide en oración, para que Él esté cuidando a aquel o aquella. Da a entender en otra parte en otra parte de la escritura que mi Dios va a pelear por vosotros, que mi Dios va a pelear por usted, por mí. Pero para que acontezca eso, tiene que clamar a Él, tiene que pedirle en oración a mi Dios, en el nombre de Jesús. Entonces, ya lo saben. Porque es para toda la gente. Si cree en Jesús y cree en mi Dios, cree en el Espíritu Santo, cree en mi Dios único, van y le piden a Él, y están ahí y le piden a mi Dios en el nombre de Jesús, van a recibir lo que le están pidiendo. Pero si creen y no dudan y no hay incredulidad, ahí van a recibir lo que quieren, lo que le están pidiendo. Pero entiendan que da a entender en otra parte de la escritura que para mi Dios todo es posible, pero tienen que creer en Él, no dudar. No debe de haber incredulidad en ustedes, no debe de haber incredulidad en ustedes. Y da a entender en otra parte de la escritura que tú crees que Dios es uno, pues haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, da a entender la escritura que Dios es uno, pero los demonios también creen y tiemblan. Y entiendan que da a entender da a entender, y en las escrituras da a entender que el Padre de Jesús y el Espíritu Santo hacen el único Dios verdadero. Acuérdense de la mujer samaritana con Jesús. Jesús le da a entender a la mujer samaritana: Dios es espíritu. Y da a entender que Dios es espíritu. Ya, Jesús le da a entender a la mujer samaritana: Dios es espíritu. Entiendan que Jesús es Dios, el Padre de Jesús es Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu que tiene Dios, es el Espíritu que tiene Cristo. Ese Espíritu Santo es Dios también. Hacen el único Dios verdadero que hay. Entiendan que ella está dando a entender Espíritu Santo. Y ese Espíritu es el Espíritu que tiene Dios. Ese es el Espíritu que mi Dios tiene, que Cristo tiene. Ese es el Espíritu Santo. Eso me lo da a entender las Escrituras, que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del Padre de Jesús. Entiendan que Jehová, el Espíritu Santo y Jesús hacen el único Dios verdadero. Ya saben que da a entender en otra parte de la Escritura que tú crees que Dios es uno, haces bien, pero también los demonios creen y tiemblan. Entonces ahí lo está dando a entender que Dios es uno.
de entender en Juan 1:1 en adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo se hizo carne y estuvo en Israel. Aquel Verbo estuvo en Israel. Entiendan que da a entender ahí en Juan 1, da a entender en Juan 1:1 en adelante, da a entender en el principio era el Verbo. O sea que ya Jesús ya existía. Ese Verbo es Jesús, y el Verbo era con Dios. El Verbo era con el Padre. Jesús era con el Padre. Y da a entender, y el Verbo era Dios. O sea que ese Verbo, Jesús, ya era Dios. Y da a entender ahí más abajo en esa escritura, en Juan 1:1 en adelante, más abajo da a entender en esa escritura que aquel Verbo se hizo carne y estuvo en Israel. Y da a entender en otra parte de la escritura que es ahí en Apocalipsis, de entender que el Verbo de Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tiene los ojos como llama de fuego. Ese es el Verbo de Dios. Eso lo de entender en otra parte de la escritura y en Apocalipsis, de entender que el Verbo de Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Verbo de Dios. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tiene los ojos como llama de fuego, es Jesús. Porque ahí lo da a entender en esa escritura, el que tiene los ojos como llama de fuego. El Rey de Reyes, Señor de Señores, es el Verbo de Dios. Eso lo da a entender en Apocalipsis, que Jesús tiene los ojos como llama de fuego y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es el Verbo de Dios. Eso lo da a entender en otra parte de la escritura, ahí en Apocalipsis. Y entonces entiendan que Jesús es Dios. El Padre de Jesús es Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Cristo también. Ese Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Jehová. Eso lo de entender las Escrituras. Y de entender en otra parte de la escritura que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, escudriña, sabe aún lo profundo de Dios, sabe lo que hay en mi Dios, es porque es el Espíritu de Él, es porque es el Espíritu de mi Dios. Y ese Espíritu Santo sabe lo de mi Dios. Y da a entender en otra parte de la escritura que el Señor es el mismo Espíritu. El Señor es el Cristo. ¿Ya? Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces entiendan, ahí está el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Jehová. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Es que hay un único Dios, Jehová, el Espíritu Santo y Jesús. Jehová, el Espíritu Santo y Jesús son el único Dios verdadero. Y el Espíritu de Dios, donde esté va a haber libertad, me lo da a entender la Escritura. Entonces ya lo saben.
Jehová también es el Señor, y Jehová es espíritu, y Jesús es espíritu también, y está el Espíritu Santo. Jesús también es espíritu y también es santo. Jehová también es espíritu y también es santo. Y Jesús le da a entender a la mujer samaritana: Dios es espíritu. Entonces ya saben que mi Dios es único y también es santo. Mi Dios es uno y es único, y mi Dios es santo. Y la honra, la gloria, las alabanzas y el poder sean para mi Dios, único y me da a entender en otra parte de la escritura que para Él todo es posible. Para mi Dios todo es posible.